¿Qué misterios se ocultan en la alquimia? ¿Es solo una serie de mitos perdidos o acaso es la llave a secretos más profundos del alma y el universo? Desde tiempos inmemoriales, la alquimia ha sido un tema envuelto en un aura de misterio y fascinación. Para algunos, es simplemente una práctica arcaica, una mezcla de supersticiones y experimentos primitivos que intentaban, sin éxito, transformar metales comunes en oro. Sin embargo, para otros, es mucho más que eso. Antes de seguir, ¿te interesa descubrir más contenido como este? Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje lleno de misterios y datos fascinantes. Una disciplina esotérica que codifica secretos que trascienden la materia y nos llevan hacia lo divino. Estas preguntas no son solo un eco del pasado, sino un reflejo de nuestra curiosidad innata por entender el cosmos y nuestro lugar en él. Podría ser que detrás de sus símbolos enigmáticos, fórmulas críticas y textos velados se escondan las claves para desentrañar los misterios de la existencia. ¿Es la alquimia un arte olvidado que conecta nuestra realidad física con los planos más profundos del espíritu? El oro que buscaban los alquimistas quizás no era material, sino un estado superior del ser. El opus magnum, o gran obra, no se limitaba a un laboratorio. Era un viaje interno, un proceso de transformación que aspiraba a perfeccionar el cuerpo, la mente y el alma. Pero, ¿quiénes eran estos hombres y mujeres que dedicaron su vida a esta búsqueda? ¿Qué conocimiento poseían que les hacía creer que podían alcanzar lo imposible? Acompáñanos en un viaje a través del tiempo y el pensamiento humano, donde ciencia, filosofía y espiritualidad convergen en una práctica que aún hoy guarda secretos que podrían cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. ¿Listo para descubrir qué esconde realmente la alquimia? La alquimia es una disciplina que combina ciencia, filosofía y espiritualidad. Surgió en la antigüedad como un intento de entender y transformar la naturaleza misma de la realidad. Para algunos, es conocida como la precursora de la química moderna. Para otros, es mucho más que una ciencia primitiva. Se trata de un arte esotérico que busca la transmutación, no solo de los metales en oro, sino también del espíritu humano hacia un estado de perfección. En términos prácticos, la alquimia se centraba en procesos como la transformación de materiales, utilizando símbolos y técnicas que parecían casi mágicas. Su objetivo más famoso era la creación de la piedra filosofal, una sustancia legendaria capaz de convertir los metales básicos en oro y otorgar la inmortalidad. Sin embargo, muchos alquimistas creían que esta búsqueda tenía un significado más profundo. El oro era un símbolo del alma purificada, y la piedra filosofal representaba la iluminación espiritual. Pero la alquimia no es solo transformación física o espiritual, es también un sistema de conocimiento que une distintas áreas. Ciencia primitiva, donde se experimentaba con materiales y procesos químicos. Filosofía, cuestionando la naturaleza de la existencia, la materia y el universo. Espiritualidad, explorando cómo el hombre puede alcanzar un estado divino o trascendente. Esta práctica se expande por diferentes culturas y épocas, adaptándose a cada contexto histórico. En Egipto, se vinculaba con el dios Tot y la preservación de secretos divinos. En la tradición islámica, floreció como una ciencia profunda conocida como alquimia, de donde proviene el término química. En la Europa medieval, los alquimistas cristianos integraron estas ideas con símbolos religiosos, interpretando su labor como una forma de acercarse a Dios. La alquimia, entonces, es una búsqueda, un viaje hacia el conocimiento absoluto, la perfección y la trascendencia. No es solo la transformación de la materia, es la transformación del ser humano mismo, uniendo lo material y lo divino en un delicado equilibrio. Durante siglos, la figura del alquimista fue vista como la de un mago misterioso encerrado en un laboratorio lleno de frascos humeantes y símbolos crípticos. Se hablaba de hombres que podían convertir el plomo en oro, de la existencia de una piedra filosofal capaz de conceder la vida eterna, y de elixires que curaban todas las enfermedades. Estas historias alimentaron leyendas que, con el tiempo, parecieron más apropiadas para cuentos de fantasía que para un estudio serio. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Los alquimistas no eran simples soñadores. Muchos de ellos eran pensadores brillantes, científicos en su época,
que exploraban los límites del conocimiento con herramientas rudimentarias, pero con una imaginación ilimitada. A través de sus experimentos, desarrollaron principios que sentaron las bases para la química moderna. Nombres como Paracelso, Geber o Isaac Newton, que hoy asociamos con la ciencia, dedicaron gran parte de su vida a la alquimia. Entonces, ¿qué hay de esos mitos? La transmutación de metales. Aunque no lograron convertir plomo en oro, los alquimistas experimentaron con procesos químicos que les permitieron entender cómo cambiar la composición de los materiales, algo que la ciencia moderna perfeccionaría. El elixir de la vida. En lugar de una poción mágica, puede verse como la búsqueda de longevidad y bienestar, ideas que siguen vigentes en nuestra obsesión moderna por la salud y la juventud eterna. A pesar de todo, la alquimia está rodeada de un velo de secretismo que invita a la especulación. Los textos alquímicos, llenos de símbolos y metáforas, fueron diseñados para ocultar sus conocimientos a quienes no estaban iniciados en el arte. Esto alimentó la idea de que poseían saberes prohibidos o incluso sobrenaturales. Hermés Trismegisto es considerado la figura mítica detrás de la alquimia, el arte sagrado de transformar lo ordinario en extraordinario. A él se le atribuyen textos fundamentales como la Tabla Esmeralda, donde se encuentran principios que forman la base de la alquimia tanto material como espiritual. En la Tabla Esmeralda, Hermés describe el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Este axioma establece la conexión entre el microcosmos del ser humano y el macrocosmos del universo, un concepto central en la alquimia. Según este principio, los cambios en el mundo físico reflejan transformaciones internas del alma, lo que convierte a la alquimia en un camino espiritual. Hermés enseñó que la alquimia no se limitaba a transmutar metales, sino que era un proceso de purificación y perfección del espíritu. La piedra filosofal, tan buscada por los alquimistas, simboliza el estado supremo de iluminación y unión con lo divino. Bajo su influencia, los alquimistas medievales y renacentistas vieron su trabajo como una práctica sagrada, donde el laboratorio era un templo y cada reacción química representaba un paso hacia la perfección interna. ¿Quién fue María la judía? María fue una figura central en la alquimia grecorromana. Se la menciona en textos herméticos como una sabia y maestra, destacada por su habilidad para desarrollar técnicas y herramientas que revolucionaron la práctica alquímica. Aunque su vida personal sigue siendo un enigma, se cree que era de origen judío y que combinaba conocimientos esotéricos, químicos y filosóficos. Sus aportes a la alquimia. María es famosa por sus innovaciones prácticas, entre ellas, el baño María. Inventó este método, que consiste en calentar sustancias lentamente mediante un baño de agua caliente, permitiendo un control preciso de la temperatura. Este sistema, que lleva su nombre, sigue siendo una herramienta esencial en laboratorios y cocinas modernas. El alambique desarrolló este aparato para la destilación, un proceso clave en la alquimia para separar y purificar sustancias, tanto materiales como simbólicas. Latrivicos y el Kerotakis diseñó instrumentos específicos para la sublimación y la destilación, procesos fundamentales en la transformación de metales y sustancias químicas. María la judía es un puente entre las antiguas tradiciones esotéricas y la alquimia práctica que floreció durante la Edad Media. Sus enseñanzas e invenciones no solo inspiraron a alquimistas posteriores, sino que también sentaron las bases para la química moderna. María no fue solo una alquimista. Fue una visionaria que entendió que la transformación del mundo material debía ir de la mano con la evolución del espíritu humano. Aristóteles y la transformación de los elementos. Aristóteles creía que la materia está compuesta por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, que pueden transformarse entre sí mediante cambios en sus cualidades. Este concepto fue adoptado por los alquimistas, quienes veían en la transmutación de metales una metáfora de la transformación espiritual. La causa final de esta transformación no solo era material, sino un camino hacia la perfección del alma. Parménides y la inmutabilidad del ser. Por otro lado, Parménides sostenía que el ser es único e inmutable, y que el cambio es una ilusión. Para los alquimistas, esto añadió una dimensión espiritual a la práctica. Aunque el mundo material es transformable, hay una esencia eterna, la piedra filosofal,
que representa la verdad inmutable y perfecta. La convergencia filosófica. La alquimia fusionó estas ideas. Transformaciones materiales, como convertir plomo en oro, estaban guiadas por la búsqueda de una esencia eterna y perfecta. Así, los alquimistas buscaban un equilibrio entre lo mutable y lo inmutable, viendo la alquimia no solo como un arte físico, sino como un viaje espiritual hacia la perfección. La relación de Jung con la alquimia. Jung vio en la alquimia una metáfora del proceso psicológico de individuación, en el que el individuo transforma su plomo interno, las partes más oscuras y reprimidas de su psique, en oro espiritual, logrando una vida plena y auténtica. La piedra filosofal, según Jung, no era un objeto físico, sino un símbolo de la totalidad psicológica que todos buscamos alcanzar. Para Carl Jung, los antiguos alquimistas estaban trabajando, inconscientemente, con símbolos del inconsciente colectivo. Sus escritos estaban llenos de arquetipos: el rey y la reina, el fuego purificador, la unión de opuestos, el sol y la luna. Todo esto, según Jung, reflejaba procesos psicológicos profundos que aún tienen relevancia en la actualidad. Carl Jung nos dejó un legado donde la alquimia no es solo un vestigio del pasado, sino un espejo de nuestra propia evolución psicológica. Su trabajo nos invita a explorar los símbolos que habitan en nuestro inconsciente y a entender que, al igual que los antiguos alquimistas, todos estamos en una búsqueda constante de transformación y significado. La piedra filosofal, ese misterioso artefacto que ha sido el centro de tantas leyendas, parece un sueño imposible. Durante siglos, alquimistas dedicaron sus vidas a descubrirla, convencidos de que con ella podían desafiar las leyes de la naturaleza, transformar lo ordinario en extraordinario, lo mortal en eterno. Y aquí viene lo más fascinante. La alquimia, según Jung, nos habla a través del tiempo porque sus símbolos están grabados en nuestro inconsciente colectivo. Todos llevamos dentro de esa misma búsqueda. Todos enfrentamos nuestros propios metales impuros, nuestras dudas, errores y limitaciones, con la esperanza de encontrar el oro interior. Un estado de sabiduría, paz y propósito. Quizás, entonces, la verdadera pregunta no sea si la piedra filosofal existe, sino si estamos dispuestos a emprender el viaje para encontrarla dentro de nosotros mismos. Porque, como dijo Jung, el oro que buscaban los alquimistas no estaba en los metales, sino en el espíritu humano. Cuando pensamos en alquimistas, solemos imaginar hombres encerrados en laboratorios oscuros, rodeados de frascos humeantes, obsesionados con convertir metales comunes en oro. Pero lo que muchas veces se pasa por alto es que, para los alquimistas, su obra no solo ocurría en el exterior, también era un proceso profundamente espiritual. Y así, llegamos al final de este fascinante viaje a través de los misterios de la alquimia. Desde los antiguos filósofos como Aristóteles y Parménides, hasta los alquimistas que buscaron transformar no solo metales, sino también el alma humana. La alquimia es mucho más que un arte antiguo. Es una reflexión profunda sobre nuestra búsqueda de perfección, de unidad con el universo y, quizás, de la esencia misma de nuestro. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarnos un like y suscribirte. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.